Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El primer susurro llegó desde un canal de contrabandistas, enterrado en la estática del espacio profundo. Al principio, nadie lo creyó, solo otro rumor flotando entre comerciantes que se beben sus ganancias e intercambian historias de fantasmas sobre la crueldad alienígena. Pero cuando llegó el segundo y tercer informe, cuando surgieron imágenes de pequeñas jaulas apiladas en filas metálicas y los inconfundibles llantos de niños humanos resonaban de fondo, fue entonces cuando la Tierra cambió. No fue un accidente. La coalición alienígena, esas cosas de sangre fría que gobernaban la mitad del brazo de Orión, había asaltado una colonia en los límites del espacio colonizado. No se molestaron con los recursos, no se molestaron con la tecnología. No, se llevaron a los niños. Niños y niñas apenas con edad para hablar, hacinados como ganado en celdas de contención. Durante semanas, los oficiales intentaron razonar. Los diplomáticos suplicaron. Algunos políticos incluso sugirieron comprender las diferencias culturales, como si existiera alguna excusa para encadenar a los niños. Pero para hombres como el capitán Rilan Khan, un veterano de guerras que nadie quería recordar, no había debate. Si tocas a un niño, declaras la guerra. La primera grabación que se filtró todavía lo atormentaba. Un niño pequeño, quizás de 7 años, aferrándose a los barrotes y susurrando por su padre. Los alienígenas al fondo, altas criaturas insectoides con sus extrañas voces chasqueantes, se reían. Para ellos, los humanos no eran más que alimañas, curiosidades para ser estudiadas o vendidas. Esa noche, Khan estrelló una botella de vidrio contra la pared del bar de la estación y juró en voz alta para que todos lo oyeran. ¿Acaso se dan cuenta de lo que han hecho? La sala quedó en silencio, no porque las palabras fueran impactantes, sino porque cada hombre allí sabía la verdad. Los alienígenas habían firmado su propia sentencia de muerte. Las semanas siguientes pasaron como un borrón. Viejos veteranos salieron de su escondite. Contrabandistas ofrecieron sus naves. Mineros entregaron explosivos. Padres que habían enterrado a sus propios hijos. Hombres que no tenían nada más que ira. Todos se unieron bajo la misma bandera. Ya no se trataba de política. Se trataba de sangre. El pequeño grupo de asalto de Khan comenzó con 12 naves, la mayoría apenas en condiciones de navegar. No se llamaban nada oficial, pero los susurros se extendieron por los canales clandestinos. La manada de hierro, un nombre nacido de la furia. Hombres que no se detendrían hasta que cada jaula fuera abierta. Se suponía que la primera incursión sería un suicidio, un convoy que transportaba cautivos humanos hacia una estación de investigación en el sistema Beiron. Todos esperaban que fueran superados en armamento, en número, aplastados. Pero cuando el destructor alienígena envió su primera transmisión, una risa burlona y chasqueante sobre la preciada prole, Khan no respondió. Estrelló su cañonera directamente contra sus escudos y disparó a quemarropa contra el puente de mando. La galaxia aprendió algo ese día. No enjaulas a los niños humanos. No a menos que quieras que la furia de la Tierra se desate. Las noticias viajaron rápido. En tabernas y campamentos mineros, en colonias y barrios olvidados, los hombres repetían la misma historia. El capitán Khan y su tripulación habían reducido a cenizas un destructor alienígena porque sus hijos estaban a bordo. Para cuando llegó la segunda batalla, sus 12 naves se habían convertido en 30. Para la tercera, más de 100. Los alienígenas no entendían. Para ellos, los humanos eran una nueva especie, aún probando los límites del espacio, frágiles, primitivos. Pero no entendían lo que hacía peligrosos a los hombres. No entendían que el dolor de un padre podía alimentar una máquina de guerra más fuerte que cualquier imperio. Una noche,
Khan estaba en la sala de guerra de una fragata alienígena robada, mirando un mapa estelar iluminado con sistemas enemigos en rojo. A su alrededor, los demás discutían cómo atacar, cómo moverse, cómo evitar la aniquilación. Pero Khan no estaba escuchando. Aún podía oír el susurro de aquel niño, suplicando por su padre a través de la estática. Ese sonido nunca lo abandonaría. Y juró que haría que toda la galaxia lo oyera también. Así que golpeó la mesa con el puño y habló con una voz baja y firme que cortó el ruido. Enjaularon a nuestros hijos. Cada estrella que poseen, cada mundo en el que se arrastran, arderá hasta que esas jaulas estén vacías. Eso no es estrategia. Es supervivencia. Nadie discutió después de eso. El levantamiento había comenzado. Bajo el frío resplandor de los soles gemelos del sistema Veyron, la flota de Khan se movía como depredadores esperando para atacar. La armada improvisada había crecido desde su primera incursión. 35 naves ahora, remendadas con piezas de contrabandistas, mineros, e incluso un puñado de desertores militares que habían visto las mismas imágenes de niños enjaulados y abandonaron sus puestos con asco. El objetivo era audaz. Algunos decían suicida. Los alienígenas lo llamaban Veyron 9, un mundo estéril sin una atmósfera digna de ser respirada. Sin embargo, albergaba algo mucho peor que un puesto de avanzada. Era un mundo prisión, un corral para miles de cautivos, niños humanos entre ellos, custodiado por cañones orbitales y destructores que podrían destrozar su flota en minutos. Pero Khan no era el tipo de hombre al que le importaban las probabilidades. Estaba de pie en la cubierta de su nave insignia, la Iron Fang, con las manos entrelazadas a la espalda, los ojos fijos en la proyección holográfica de las defensas alienígenas. 3 destructores, quizás 4, gruñó Dax, su segundo al mando, un minero con cicatrices que había cambiado su taladro por un rifle. Escudos como nunca hemos visto. Si nos atrapan en espacio abierto, no duraremos ni 10 minutos. Khan no se movió. Entonces no lucharemos contra ellos en espacio abierto. La tripulación esperó. Él tenía ese efecto en los hombres. Cuando Khan hablaba, seguía el silencio, como si sus palabras llevaran el peso de la inevitabilidad. Nos dividiremos en 3 salas. La primera atraerá su atención, les hará pensar que estamos desesperados por un asalto directo. Mientras están ocupados, la segunda se deslizará bajo su red de defensa, colocará cargas en sus cañones orbitales. Una vez que esos estén fuera, desataremos el martillo. ¿Y los niños?, preguntó Joran, un piloto más joven cuya voz se quebró por la emoción. Su sobrina había sido capturada en las primeras incursiones, y la esperanza de encontrarla viva era lo único que lo mantenía firme en los controles. Khan finalmente se giró, con los ojos duros, la voz como el acero. No nos vamos sin ellos. Ni uno solo. La sala estalló en murmullos de acuerdo. Hombres que no tenían nada más que rabia de repente tenían un propósito. La batalla comenzó con fuego. El ala 1 avanzó, los motores gritando mientras iluminaban el vacío con estelas de misiles. Los destructores alienígenas giraron para enfrentarlos, los escudos destellando mientras la primera andanada impactaba. El enemigo respondió con abrasadores rayos de plasma, abriendo agujeros en la línea del frente, las naves explotaban en silencio. Flores de fuego que nunca llegarían al sonido. Pero los hombres de Khan no se quebraron. Gritaban maldiciones en sus comunicadores, zambulléndose y zigzagueando, lanzando todo lo que tenían. No era valentía. Era furia. Furia a la que no le importaba si la muerte estaba a segundos de distancia. Solo que cada segundo comprado significaba que los niños abajo tenían una oportunidad. El ala 2 se deslizó bajo el caos, pegándose al campo magnético del planeta, sus cascos crujiendo mientras rozaban la superficie. Los cañones alienígenas se cernían sobre ellos. Torres masivas de acero y poder disparando arcos de plasma hacia el cielo. Cargas colocadas. Llegó la voz de un saboteador, jadeando a través de la estática. Khan observó desde la Iron Fang cómo las explosiones florecían en los orbitales. Uno por uno, los cañones parpadearon, chisporrotearon y luego enmudecieron. La flota alienígena titubeó confundida,
Su formación precisa se hizo añicos mientras los cazas humanos se abrían paso entre ellos con temeraria audacia. Ahora, murmuró Khan, desaten el martillo. La Iron Fang se zambulló en el corazón de la batalla. Sus cañones rugieron, desgarrando los escudos alienígenas a quemarropa. La nave tembló, las alarmas gritando, pero Khan permaneció impávido en el puente de mando. Cada explosión que sacudía el casco, cada destello de fuego enemigo contra sus escudos era otro latido más cerca de las jaulas. Habrán el asalto de superficie, ladró Khan. Naves de desembarco se separaron de la flota, precipitándose a través de la atmósfera hacia Beiron 9. Dentro de ellas, los hombres empuñaban rifles, explosivos, cualquier cosa que pudieran llevar. Sus rostros eran sombríos, sus ojos ardían. Esto no era solo una misión de rescate. Era venganza. La prisión era un extenso complejo de torres de acero y cercas electrificadas que se extendía por el mundo estéril como una herida. El aire era tenue, venenoso sin filtros. Pero los alienígenas prosperaban en él. No habían construido este lugar para la comodidad. Lo habían construido para quebrar espíritus. La primera nave de desembarco se estrelló en la tierra fuera del complejo, las puertas abriéndose de golpe mientras los hombres cargaban hacia adelante. Los disparos resonaron, los guardias alienígenas chillando mientras las balas atravesaban sus armaduras. Los humanos lucharon como hombres poseídos, avanzando incluso mientras los rayos de plasma quemaban el suelo a su alrededor. Dentro de uno de los bloques de celdas, un niño no mayor de 10 años presionó su rostro contra los barrotes. Sus ojos se abrieron al ver formas moviéndose a través del polvo. Formas que no eran alienígenas. Formas que llevaban el contorno familiar de los hombres. «Están aquí», le susurró a la niña a su lado. «Mi papá dijo que vendrían. Están aquí». Las botas de Khan tocaron la tierra cuando salió de la última nave de desembarco. Llevaba un rifle pesado, su peso reconfortante en su agarre. A su alrededor, la batalla rugía, los disparos resonando contra el acero, el humo elevándose hacia el cielo tenue. «Avancen», rugió, su voz elevándose por encima del caos. «Cada celda, cada puerta, ábranlas a la fuerza». Disparó a un alienígena que cargaba, su cuerpo quitinoso estallando mientras se derrumbaba a sus pies. Otro saltó desde las sombras, pero Khan blandió su rifle como un garrote, destrozando sus mandíbulas con un crujido espantoso. Irrumpieron en el complejo, volando puertas y hackeando paneles de control. Una por una, las jaulas se abrieron. Los niños salieron tropezando, tosiendo, llorando, sus pequeños cuerpos envueltos en harapos sucios. Algunos se aferraron a las piernas de sus rescatadores. Otros simplemente miraban en estado de shock, sin creer lo que veían. Khan se arrodilló ante un grupo de ellos, bajando su arma. Su voz se suavizó lo suficiente para que los niños la oyeran. «Están a salvo ahora. Los tenemos». Una niña pequeña extendió la mano, temblorosa, y tocó su manga. El simple gesto lo golpeó más fuerte que cualquier ataque enemigo, pero no había tiempo para demorarse. Las sirenas sonaron en todo el complejo, y el suelo tembló mientras llegaban refuerzos. Docenas de guerreros alienígenas, blindados y armados, se acercaban rápidamente. Dax corrió a su lado, el sudor surcando su rostro cubierto de hollín. «Vienen más, capitán. Demasiados». Khan se irguió en toda su altura, con los ojos encendidos. «Entonces formaremos un muro. No pasarán. No mientras estos niños respiren». Establecieron sus líneas en el patio abierto. Los niños se acurrucaron detrás de cajas volcadas y escombros. Los alienígenas pululaban, sus gritos guturales perforando el aire mientras cargaban. Los humanos dispararon. Balas, cohetes, plasma robado de rifles enemigos. Lanzaron todo contra la marea que se aproximaba. Cayeron hombres, algunos abatidos en la primera oleada, pero mantuvieron la línea. La mantuvieron porque no tenían otra opción. Khan luchó en el frente, su rifle sacudiéndose contra su hombro, su voz un rugido de furia. Cada alienígena que caía era un paso más hacia la redención, otra pieza de venganza por los enjaulados. En un momento, un alienígena masivo se abrió paso.
Se alzaba sobre los hombres, sus garras goteando veneno. Se lanzó directamente hacia los niños. Khan no dudó. Dejó caer su rifle, sacó su cuchillo de combate y se enfrentó a la bestia de frente. La lucha fue brutal. Las garras rasgaron su armadura, los dientes chasquearon a centímetros de su cara. Khan clavó la hoja hacia arriba con ambas manos, hundiéndola profundamente en la garganta de la criatura. Icor negro salpicó su visor mientras el alienígena se derrumbaba, ahogando un silbido mortal. Retrocedió tambaleándose, con el pecho agitado, pero los niños todavía estaban a salvo. Eso era todo lo que importaba. Pasaron horas de fuego y sangre. Para cuando el último cuerpo alienígena cayó al suelo, la prisión estaba en ruinas. El humo se elevaba hacia el cielo envenenado. Y el complejo estaba lleno de jaulas destrozadas y cadenas rotas. Khan estaba de pie en medio de todo, su armadura marcada, su cuerpo temblando de agotamiento. A su alrededor, los hombres reunían a los niños, llevándolos sobre sus hombros, envolviéndolos en mantas, susurrando palabras de consuelo. Algunos lloraban abiertamente, las lágrimas abriendo surcos en rostros manchados de hollín. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, habían arrancado el corazón de la máquina alienígena y liberado a sus hijos. Pero Khan no sonrió. Miró el horizonte en llamas, los restos de las naves que aún ardían en órbita. Sabía que esto no era el final. Esto era solo el principio, porque en algún lugar allá afuera, en la vasta negrura, más jaulas esperaban. Más niños, más llantos en la oscuridad. Y juró que mientras tuviera aliento en sus pulmones, ningún niño humano volvería a pudrirse en una jaula. La galaxia se dio cuenta. No en susurros esta vez, no en tabernas de contrabandistas o canales encriptados, sino en titulares que gritaban a través de los sistemas estelares. Fuerza de asalto humana arrasa mundo, prisión alienígena. Miles de niños liberados en un levantamiento sin precedentes. Destructores alienígenas aniquilados por flota primitiva. Para la coalición alienígena, era una blasfemia. Para las colonias esparcidas por el espacio humano, era una revelación. Por primera vez en la memoria viva, la humanidad había contraatacado, y no solo con palabras o diplomacia lastimera. Habían mostrado los dientes y sacado sangre. Pero las consecuencias llegaron como nubes de tormenta. En el gran salón del dominio Beiron, los señores de la guerra alienígenas se reunieron en un círculo de acero frío y luz tenue. Sus cuerpos se crispaban con agitación, las garras raspando, las mandíbulas chasqueando, los ojos brillando con un odio que ardía más profundo que cualquier sol. Los humanos deben ser erradicados, siseó uno, su voz resonando en tonos guturales. Son alimañas, y ahora se atreven a morder. Otro, más alto y envuelto en una armadura ceremonial, golpeó la mesa con su mano con garras. Profanaron un mundo prisión. Masacraron a nuestros guardianes. Liberaron a los niños prole. Pagarán con toda su especie. Un tercero habló más bajo, sus ojos multifacetados entrecerrados. Quizás los subestimamos. Sus naves son toscas, pero su voluntad es diferente a otras que hemos conquistado. La sala se tensó. Admitir miedo era peligroso, pero la verdad persistía en el silencio. Los humanos habían mostrado algo que los alienígenas no esperaban. Una furia inflexible nacida no de la conquista, sino de la protección. Una especie que iba a la guerra no por poder, sino por sus crías. Eso, más que nada, los inquietaba. La decisión del Consejo fue rápida. Represalia. No una escaramuza, no otra incursión. Exterminio. Las colonias humanas en la periferia arderían, y la propia tierra temblaría ante las flotas de la coalición. De vuelta en la Iron Fang, Khan estaba en la sala de guerra, rodeado de hombres maltratados. Mapas e informes cubrían la mesa, brillando con marcadores rojos donde las flotas alienígenas habían comenzado a moverse. Se están moviendo rápido, dijo Dax, con la voz ronca. Señaló un sistema tras otro. 3 colonias ya han sido atacadas. Sin supervivientes. Joran golpeó la consola con el puño, su joven rostro contraído por la rabia. Entonces contraatacaremos más fuerte. Hemos demostrado que podemos vencerlos.
Sigamos adelante. Khan no respondió de inmediato. Miró el mapa estelar, con la mandíbula apretada. Sabía que esto se venía. Cada incursión, cada jaula abierta, era combustible para el fuego. Los alienígenas no se detendrían ahora. No podían permitírselo. Vendrán por la Tierra, dijo Khan finalmente, con voz plana. La sala quedó en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. La Tierra no era solo otra colonia. Era el hogar. Miles de millones de vidas, la cuna de la humanidad misma. Si los alienígenas la alcanzaban, la guerra terminaría antes de que realmente comenzara. No están listos, murmuró Dax. El gobierno todavía discute, las flotas están dispersas. Las defensas de la Tierra. Se interrumpió, sin querer decir la palabra. Débiles. Khan se apoyó en la mesa, sus ojos ardiendo en el mapa estelar. Entonces no esperaremos a que estén listos, haremos que se preparen. ¿Cómo? Preguntó Joran. Khan levantó la vista, su voz llevando el peso de un hombre que ya había decidido. Llevaremos esta guerra al público. No más sombras, no más susurros. Toda la Tierra necesita ver lo que hemos visto. Necesitan oír las voces de los niños. Arrastraremos la verdad a la luz y los forzaremos a actuar. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Hacerlo público significaba exposición, significaba ponerse un objetivo en la espalda más grande que nunca. Pero Khan no vaciló. Los alienígenas declararon la guerra en el momento en que enjaularon a nuestros niños, dijo. Ahora toda la maldita galaxia nos va a oír rugir. El mensaje llegó 3 días después. No se transmitió por canales oficiales ni fue pulido por diplomáticos. Fue crudo, sin filtrar, hackeado en las transmisiones de todas las colonias humanas e incluso en los límites del espacio alienígena. Un simple video, granulado pero claro. El capitán Rilan Khan estaba de pie ante la cámara, su armadura chamuscada, su rostro surcado de sangre y suciedad. Detrás de él estaban los niños rescatados de Beiron 9, envueltos en mantas, aferrándose a los hombres que los habían liberado. Enjaularon a nuestros hijos, tronó la voz de Khan. Se rieron mientras los mataban de hambre. Los vendieron como animales. Y cuando vinimos a recuperarlos, intentaron masacrarnos a todos. Se inclinó más cerca, sus ojos ardiendo en la lente. Esto no es política. Esto es supervivencia. Cada hombre, cada colonia, cada mano que pueda sostener un arma, se les necesita. Esta no es la guerra de la Tierra, no es la lucha de un planeta. Esta es la guerra de la humanidad. Y si no nos unimos ahora, no habrá un mañana. La cámara se movió hacia los niños. Una niña pequeña, no mayor de 8 años, susurró al micrófono, su voz temblorosa pero clara. Por favor, no dejen que nos lleven de nuevo. La transmisión se cortó. La reacción fue como un reguero de pólvora. En la Tierra, los gobiernos se apresuraron a controlar el pánico, pero era demasiado tarde. Hombres comunes llenaron las calles exigiendo acción. Los veteranos desempolvaron viejos uniformes. Los mineros contrabandearon explosivos a la superficie. Los contrabandistas ofrecieron sus naves. Incluso aquellos que una vez se burlaron de la cruzada de Khan ahora se encontraron acorralados por la verdad innegable. En las colonias, la respuesta fue inmediata. Una ola de voluntarios inundó los puestos de reclutamiento, superando en número las armas disponibles. Viejos cargueros fueron reacondicionados como naves de guerra, y por primera vez en la historia, la humanidad comenzó a actuar como una sola. Pero los alienígenas no estaban ociosos. Los exploradores informaron de flotas masivas movilizándose en el borde del espacio humano. Docenas de destructores, portaaviones, naves de tropas, una armada como la que la humanidad nunca había enfrentado. Su objetivo era claro. Aniquilación. Khan sabía que el tiempo era corto. La Iron Fang flotaba sobre una luna desolada, sus hangares vivos con el caos. Los hombres se entrenaban en las bahías. Los niños eran atendidos por médicos. Y los ingenieros trabajaban día y noche parchando agujeros en naves que deberían haber sido chatarra. Dax se le acercó, limpiándose la grasa de las manos. Estamos creciendo, capitán.
Demasiado rápido. Tenemos granjeros intentando pilotar cazas, contrabandistas que apenas saben distinguir un extremo de un rifle del otro. Si los alienígenas nos atacan ahora, lo harán, interrumpió Khan. Sus ojos estaban fríos, su voz firme. Por eso sangramos ahora. No. Después. Prepáralos. No tenemos el lujo de los campos de entrenamiento. Cada hombre aprende en el campo. Dax frunció el ceño. Vas a hacer que los maten. Khan lo miró a los ojos sin vacilar. Ya están muertos si no hacen nada. Al menos de esta manera tienen una oportunidad. Esa noche, Khan caminó por los pasillos de la Iron Fang. Pasó por habitaciones donde los niños dormían inquietos, todavía atormentados por pesadillas de jaulas. Pasó junto a hombres que susurraban oraciones antes de la batalla, aferrando sus rifles como salvavidas. Se detuvo fuera de la enfermería, observando a través del cristal como un niño se sentaba en un catre, mirando fijamente la pared. Las muñecas del niño estaban marcadas por los grilletes, sus ojos vacíos. Khan entró. ¿Cuál es tu nombre, hijo? El niño no respondió al principio. Finalmente, susurró, Eli. Khan se agachó a su lado, con voz baja. Eli, ¿sabes por qué luchamos? El niño levantó la vista, con lágrimas brillando. Para que no nos lleven de nuevo. Khan asintió. Así es. Y te prometo que, mientras respire, nunca lo harán. Por primera vez, una chispa de esperanza brilló en los ojos del niño. A la mañana siguiente, las alarmas sonaron. Contactos entrantes, gritó una voz por los comunicadores. Flota alienígena acercándose rápido. Khan entró en el puente, con el rostro como una piedra. Fuera del visor, la negrura del espacio brillaba con movimiento. Docenas de naves alienígenas emergiendo del salto espacial. Su formación era cerrada, sus armas preparadas. La tripulación se tensó, susurros de miedo recorriendo la cubierta. Khan se mantuvo erguido, su voz resonando como un trueno. Escúchenme. Esos bastardos creen que pueden quebrarnos con miedo. Creen que pueden enjaular a nuestros hijos, quemar nuestros mundos, y que nos arrodillaremos. Señaló con el dedo a la flota enemiga. Muéstrenles lo que significa luchar contra humanos. Muéstrenles lo que significa cuando padres, hermanos e hijos toman las armas. Hagan que nos recuerden, no como alimañas, sino como la especie que preferiría morir antes que rendirse. El puente estalló en vítores, el miedo convirtiéndose en fuego. Mientras la flota alienígena se abalanzaba, Khan dio la única orden que importaba. Prepárense para la batalla. El vacío cobró vida con fuego. Los destructores alienígenas se deslizaron en formación, sus cascos brillando con el verde frío de sus núcleos de energía. Naves crueles y elegantes, más afiladas que cualquier diseño humano, se movían con precisión mecánica. Detrás de ellos, los portaaviones se desplegaron como flores de acero, liberando enjambres de casas que oscurecían las estrellas. En el puente de la Iron Fang, Khan estaba en el centro, con la mandíbula apretada, su mano apoyada en la barandilla. A su alrededor, su tripulación se apresuraba, gritando números, calibrando escudos, cargando misiles. Ninguno de ellos se había enfrentado a una flota de este tamaño. Pocos creían que sobrevivirían. Pero Khan no estaba aquí para sobrevivir. Estaba aquí para dejar una declaración. Formación enemiga cerrándose, ladró Joran desde el timón. Su voz se quebró, pero sus manos se mantuvieron firmes en los controles. Nos están empujando a la zona de aniquilación. Bien, gruñó Khan. Dejemos que piensen que nos han acorralado. Dax se inclinó sobre la pantalla táctica, el sudor goteando por su frente. Nos superan en número 5-1. Si tienes un milagro en el bolsillo, capitán, quizás quiera sacarlo ahora. Khan no lo miró. Miró las estrellas, con los ojos duros como el acero. No necesitamos milagros. Necesitamos furia. Levantó la voz. Señala a la flota. Divídanse en manadas de lobos. Golpéenlos en los flancos. Muerdan fuerte. Desaparezcan antes de que puedan cerrar. Sigan moviéndose. Nunca dejen de moverse. Sí,
señor. Las órdenes se propagaron por los comunicadores y la improvisada flota humana cambió. En lugar de tratar de mantener la formación contra números superiores, las naves se fragmentaron. 3 aquí, 5 allá. Cada manada se lanzaba a los enjambres como cuchillos. Los alienígenas titubearon, su rígida coordinación se resquebrajó mientras ataques impredecibles martilleaban sus escudos. El vacío se llenó de caos. La manada de Khan se lanzó primero. La Iron Fang avanzó, con los cañones disparando, desgarrando la pantalla de cazas principal. Los misiles salieron disparados de sus compañeros, impactando en el costado de un destructor. Los escudos de la nave alienígena destellaron, gritaron y luego se hicieron añicos bajo el bombardeo. Objetivo inutilizado, gritó Joran, la euforia abriéndose paso a través de su miedo. No inutilizado, dijo Khan fríamente. Muerto. Golpeó la consola con el puño. Todos los cañones. Fuego. El destructor explotó en una silenciosa flor de fuego. Fragmentos de metal alienígena se esparcieron por el vacío. Un vítor se elevó en los comunicadores humanos. Por primera vez, habían destruido a uno de los monstruos de frente. Pero la celebración fue breve. Capitán, gritó Dax. Han aislado a la manada 3. Los portaaviones enemigos están descargando todo lo que tienen. En la pantalla holográfica, un grupo de naves humanas se retorcía y giraba bajo una lluvia de fuego de plasma. Una explotó, luego otra, tragadas por brillantes estallidos de luz. A Khan se le revolvió el estómago, pero su rostro permaneció pétreo. Señal para que aguanten todo lo que puedan. Cada segundo que luchan nos compra tiempo. Los alienígenas contraatacaron con una precisión brutal. Los cazas pululaban como avispas, acribillando las naves humanas más pequeñas. Un rayo de plasma atravesó el vacío, partiendo por la mitad una fragata convertida en cañonera. Los hombres gritaron por los comunicadores antes de que la señal se cortara. El puente tembló cuando la Iron Fang absorbió un impacto, los escudos destellando. Chispas llovieron del techo, y una consola estalló en llamas antes de que los tripulantes la sofocaran con espuma antiincendios. «Nos están fijando, capitán», gritó Joran. «Entonces acércanos», espetó Khan. «Ellos tienen el alcance, pero nosotros tenemos los dientes. Embestid a los bastardos si es necesario». El joven piloto no dudó. Tiró de los controles, y la Iron Fang se lanzó hacia adelante, zigzagueando a través del fuego enemigo hasta que estuvo nariz con otro destructor. «Disparen todo», rugió Khan. Los torpedos salieron disparados, los cañones tronaron, y a quemarropa, los escudos del alienígena se hicieron añicos como el cristal. El destructor estalló en una explosión cegadora, la onda de choque sacudiendo la Iron Fang hasta sus cimientos. Khan apretó los dientes, agarrando la barandilla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La nave gritó en protesta, pero aguantó. «Esos son 2», murmuró. 2 por cada niño que enjaularon. En toda la flota, la lucha era desesperada. Las naves humanas eran destrozadas una tras otra, pero arrastraban naves alienígenas con ellas. Mineros ataron explosivos a sus cascos y embistieron portaaviones de frente. Contrabandistas fingieron retirarse, luego dieron la vuelta para plantar torpedos en los compartimentos de los motores. Incluso los cargueros inutilizados, con sus cascos ventilando aire, se quedaron en la lucha hasta su último aliento. Los alienígenas, acostumbrados a quebrar enemigos con pura intimidación, vacilaron. Esto no era una resistencia ordenada. Esto era un caos impulsado por la rabia, por el dolor, por algo más profundo que la supervivencia. Los comunicadores de Khan se llenaron de voces, gritos, maldiciones, chillidos, oraciones. Se obligó a escuchar a todos, grabando su sacrificio en la memoria. Estos no eran soldados. Eran padres, hermanos, hijos, y estaban muriendo por algo más grande que ellos mismos. «Capitán». La voz de Dax cortó el estruendo. «Nos están flanqueando. 2 destructores se acercan a nuestras 6». Joran luchaba con los controles, pero la Iron Fang gemía bajo la presión. Los escudos parpadearon. El blindaje del casco se abolló.
Khan se volvió hacia el jefe de artillería. ¿Cuántos torpedos quedan? 2, señor. Cárguenlos. Objetivo, el destructor líder. Pero si fallamos, no. Los torpedos dispararon, surcando el vacío. El primero fue interceptado, detonando en un destello contra el contrafuego alienígena. El segundo impactó, desgarrando el vientre del destructor. La nave convulsionó, el fuego recorriendo su núcleo antes de que se partiera en dos. El segundo destructor se desvió, atrapado en los escombros. Khan exhaló lentamente, una respiración a la vez. Así es como vivimos. Pero la marea estaba cambiando. Por cada nave alienígena que destruían, la humanidad perdía 2 de las suyas. Las manadas de lobos se estaban reduciendo, sus voces desvaneciéndose de los comunicadores una por una. El campo estaba lleno de restos, las llamas parpadeando en el frío vacío del espacio. En el puente, el silencio cayó mientras otra nave humana explotaba en la distancia. Las manos de Joran temblaban en los controles, sus ojos brillaban. Capitán, no podemos aguantar. Nos estamos muriendo aquí. La mirada de Khan se endureció. Se adelantó, poniendo una mano en el hombro del chico. No nos estamos muriendo. Les estamos enseñando. ¿Enseñándoles qué? Susurró Joran. La voz de Khan era un gruñido, bajo y firme. Que la humanidad no se inclina. Que si enjaulan a un niño, quemaremos 1000 de sus mundos. Incluso si caemos, nos recordarán. Nos temerán, y ese miedo se extenderá. El chico tragó saliva, luego asintió, su agarre se apretó en los controles. Entonces llegó el punto de inflexión. Capitán, gritó Dax. Sensores. Mire. El mapa holográfico se iluminó con nuevas firmas, docenas de ellas, naves humanas, refuerzos, viejos cruceros de la Armada de la Tierra, naves de guerra coloniales, incluso cargueros reacondicionados apresuradamente para el combate. Salieron del salto espacial en un resplandor de desafío, sus cañones ya disparando. Los comunicadores estallaron. Aquí el comando de la flota. La Tierra ha escuchado su llamada. Estamos con ustedes. Los vítores estallaron en el puente. Los hombres golpeaban sus consolas, gritando de triunfo. Por primera vez en la batalla, la esperanza surgió. Los labios de Khan se curvaron en la más leve de las sonrisas sombrías. Ya era maldita hora. El campo de batalla cambió con los refuerzos aumentando sus números. La humanidad avanzó. Las formaciones alienígenas vacilaron, sus líneas disciplinadas colapsando bajo el furioso asalto. Nave tras nave fue destrozada, sus núcleos verdes detonando como estrellas moribundas. Pero la victoria tuvo un precio. Los restos flotaban en el vacío. Tumbas silenciosas para hombres valientes que se habían arrojado al fuego. Khan sabía que cada una de sus muertes estaba tallada en el alma de esta guerra. Mientras el último portaaviones alienígena se desintegraba, el fuego floreciendo desde su casco roto, el campo quedó en silencio. Los humanos habían resistido. La Iron Fang flotaba entre los escombros. Su casco chamuscado, sus sistemas fallando. Khan estaba en el puente, su cuerpo pesado por el agotamiento, pero sus ojos ardían con el mismo fuego inflexible. Envíen la palabra, dijo suavemente. A cada colonia, a cada sistema. La humanidad se enfrentó a la coalición, y no nos quebramos. Que la galaxia sepa que vamos a por ellos. La tripulación lo miró, algunos sonriendo a través de la sangre, otros llorando abiertamente. Khan se volvió hacia el visor, observando cómo los restos alienígenas ardían contra las estrellas. Pensaron que enjaular a nuestros hijos nos haría débiles, murmuró. En cambio, nos convirtió en monstruos. Y en ese momento, supo que la guerra solo estaba comenzando. El humo de la batalla ni siquiera se había disipado cuando la política comenzó. En los días posteriores a la Gran Resistencia, los restos aún flotaban en el vacío. Acero retorcido, cascos destrozados y las tumbas silenciosas de hombres que se habían arrojado al fuego. La flota superviviente regresó cojeando al sistema Sol. Motores chisporroteando, cascos parchados con desesperación. Regresaron no como una armada organizada,
sino como algo mucho más peligroso, una leyenda. En la tierra, las calles estallaron. Multitudes llenaron ciudades desde Nueva York hasta Nueva Delhi. Estandartes de unidad humana se alzaron donde antes solo había apatía. Hombres que nunca habían pensado en la guerra coreaban el nombre de Khan, sus voces resonando en la noche. Los padres juraron que se alistarían. Los hijos juraron que nunca dejarían que otro niño desapareciera. Por primera vez en siglos, la tierra se sintió viva con un solo propósito. Pero en las torres de cristal del gobierno de la Tierra, ese propósito fue recibido con miedo. El Consejo de Seguridad Global se reunió en una cámara en lo alto de Ginebra. Los delegados se reunieron con uniformes elegantes y palabras más afiladas. Las pantallas proyectaban las imágenes de la batalla. Naves embistiendo destructores alienígenas. Hombres gritando desafío en los comunicadores. Y en el centro de todo, el capitán Rilan Khan, liderando desde el frente, impávido. Este hombre, dijo la canciller Arendt, su voz goteando desdén, es un renegado, un justiciero que ha arrastrado a la humanidad a una guerra que no podemos ganar. Sus palabras fueron recibidas con un murmullo de acuerdo de varios rincones. Otros, sin embargo, se movieron incómodos. Habían visto las mismas imágenes. Habían oído los gritos de los niños rescatados, y sabían que el rostro de Khan ya había sido grabado en los corazones de miles de millones. Renegado o no, replicó el almirante Venner, uno de los pocos militares que aún se sentaban entre los burócratas. Sin él, esos niños todavía estarían en jaulas. Sin él, la propia tierra ya podría ser cenizas. Los ojos de Arendt se entrecerraron. Y ahora los alienígenas vendrán por nosotros con todo lo que tienen. ¿Cree que este Khan nos salvará entonces, o nos convertirá a todos en mártires con su cruzada imprudente? La sala se sumió en un debate, acusaciones y miedos en espiral, pero una verdad persistía sobre todos ellos. Khan había hecho lo que ellos no. Había actuado, y la gente lo amaba por ello. Eso lo hacía peligroso. A bordo de la Iron Fang, a Khan le importaban poco sus debates. Estaba en el hangar, observando cómo los niños jugaban bajo la mirada cansada de soldados convertidos en guardianes. Sus risas eran débiles, interrumpidas por pesadillas, pero eran risas al fin y al cabo. Eso solo era una victoria suficiente para él. Dax se acercó, llevando una tableta de datos. Su rostro era sombrío. El consejo está hablando de ti. Algunos te llaman héroe. Otros te llaman una amenaza. Se dice que quieren que pongas la flota bajo mando oficial. Khan no se giró. Quieren el control. Y lo conseguirán. ¿Sabes cómo funciona esto? Los políticos ven a un hombre con demasiada influencia. Le cortan las alas. La mandíbula de Khan se tensó. No luché por su aprobación. Luché por esos niños. Si el consejo piensa que me arrodillaré y esperaré a que discutan mientras los niños se pudren en jaulas, son unos necios. Dax bajó la voz. Estás caminando por una línea muy fina, capitán. La gente te ama, pero el consejo tiene las armas, los créditos, la infraestructura. Si vas contra ellos, tendrás dos guerras en tus manos. Khan finalmente se giró, con los ojos fríos. Entonces que vengan. No empecé esto para ser querido. Lo empecé porque nadie más tuvo las agallas para actuar. El consejo se movió rápido. Se entregó una citación, formal, pulida, goteando con el lenguaje de la diplomacia, pero entrelazada con hierro por debajo. Khan debía comparecer ante ellos para coordinar la estrategia para la defensa de la humanidad. Dax le entregó el mensaje con una mirada de advertencia. Quieren tenerte bajo su control. Khan lo leyó, su rostro ilegible. No, quieren una correa. Aceptó ir de todos modos, no porque confiara en ellos, sino porque sabía lo que significaría negarse. Para el consejo, la negativa sería una prueba de rebelión. Para la gente, lo convertiría en un mártir demasiado pronto. Así que abordó una lanzadera con un puñado de sus hombres, dejando la Iron Fang en órbita, y descendió a Ginebra. La cámara era estéril, reluciente con acero pulido y cristal prístino. Khan entró con su armadura maltrecha, las cicatrices de la batalla aún grabadas en ella, sus botas resonando en el suelo.
El contraste era deliberado. Quería que vieran cómo era la guerra de cerca. Los delegados se movieron incómodos mientras se acercaba al estrado central. Algunos lo fulminaron con la mirada, otros apartaron la vista, pero cada ojo llevaba el peso del miedo. Capitán Rilan Khan, comenzó la canciller Arendt, su voz cortante. Se presenta ante el Consejo de Seguridad Global, acusado de acción militar no autorizada, puesta en peligro imprudente de colonias humanas y escalada de hostilidades con el dominio Beiron. Khan se mantuvo erguido, su rostro una máscara de piedra. Y de salvar a miles de niños. No olvide esa parte. Un murmullo recorrió la cámara. La mandíbula de Arendt se tensó. Ha inspirado el caos, capitán. Ha sacado a hombres de sus puestos, robado naves y actuado sin autorización. Ha puesto a la propia tierra en el punto de mira. La voz de Khan se elevó, firme y afilada. La tierra ha estado en el punto de mira desde que el primer niño fue enjaulado. Ustedes solo se están dando cuenta ahora. La sala quedó en silencio. La cruda verdad cortó más profundo que cualquier acusación. El almirante Venner se aclaró la garganta, rompiendo la tensión. Capitán Khan, el Consejo no niega sus victorias. Pero el tiempo de la acción justiciera ha terminado. La humanidad necesita unidad, no rebelión. Necesitamos que ponga su flota bajo mando oficial, que actúe como parte de una defensa coordinada. Los ojos de Khan recorrieron la sala, leyendo el miedo detrás de sus pulidas palabras. Sabía lo que querían. Querían a sus hombres, sus naves, su leyenda. Pero sin él al mando. Mi flota lucha porque cree, dijo lentamente. Luchan porque han visto las jaulas, las cicatrices, el horror que ustedes se sientan aquí a debatir. ¿Creen que pueden controlarlos? ¿Encadenarlos a sus escritorios y protocolos? Matarán lo único que los mantiene vivos. Arendt golpeó la mesa con la mano. ¿Y qué es eso, capitán? Su liderazgo. La voz de Khan bajó a un gruñido. Su furia. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada e innegable. La audiencia se prolongó durante horas. Preguntas, acusaciones, amenazas veladas. Khan respondió con el mismo fuego frío. Sin ceder nunca, sin disculparse nunca. Cuando terminó, el consejo estaba dividido. Algunos lo veían como un mal necesario, otros como una chispa que podría encender la rebelión. Cuando finalmente salió de la cámara, Dax estaba esperando. ¿Qué tan mal? Khan exhaló, sus hombros pesados. Me quieren con correa, pero tienen demasiado miedo de tirar de la cadena hasta el final. ¿Y ahora qué? Khan miró por la ventana a las estrellas sobre la Tierra. Ahora nos preparamos. Los alienígenas no esperarán por la política, y yo tampoco. El Consejo puede gastar su aliento en debates. Nosotros estaremos ahí fuera, sangrando por la humanidad, con o sin su bendición. Pero mientras Khan regresaba a órbita, los susurros se extendieron. Algunos soldados vitorearon su desafío. Otros se preguntaban si el Consejo podría volverse contra él, tildándolo de renegado. Ya los rumores insinuaban planes para reemplazarlo con un comandante más fiable. Y en las sombras del espacio alienígena, el dominio preparaba su próximo movimiento. Los informes filtrados hablaban de flotas enteras reuniéndose, no para incursionar, sino para aplastar. Las jaulas no se habían detenido. Más niños, más colonias, más familias destrozadas. La guerra solo estaba escalando. Y Khan sabía una verdad con certeza brutal. El Consejo podría temerle, pero los alienígenas temían algo más grande. Temían el día en que la humanidad dejara de arrodillarse. El primer golpe cayó en Epsilon Gate. No era una colonia en el sentido tradicional, más bien una estación de paso, un centro comercial flotando en el vacío entre la tierra y la frontera. Familias vivían allí. Comerciantes hacían sus fortunas. Y los niños jugaban en parques artificiales bajo cúpulas reforzadas. No era un campo de batalla. Tampoco estaba defendido como tal. Eso lo convertía en la presa perfecta. La flota alienígena emergió del salto espacial como cuchillos deslizándose a través de la carne. En menos de una hora, la estación fue reducida al silencio. Sin transmisiones,
sin supervivientes, solo un mensaje transmitido al espacio humano. Una imagen nauseabunda de jaulas llenas de niños llorando, garras alienígenas sacudiendo los barrotes en son de burla. El dominio ya no se escondía. Estaban haciendo una declaración. En la Tierra, el Consejo se reunió en pánico. No podemos responder imprudentemente, espetó la canciller Arendt, sus ojos ardiendo de frustración. Si nos extendemos demasiado, corremos el riesgo de perder nuestras defensas principales. La propia Tierra podría caer. El almirante Venner golpeó la mesa con el puño. Y si no hacemos nada, las colonias arderán una por una. No podemos defender en todas partes a la vez, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. La cámara bullía de miedo, los argumentos se convertían en ruido. Ninguno de ellos notó a Khan de pie en un rincón, con los brazos cruzados, su rostro tallado en piedra. Había sido convocado no como comandante, sino como observador, un recordatorio del hombre que no podían controlar. Finalmente, dio un paso adelante. Su voz cortó el caos como una cuchilla. Mientras ustedes discuten, ellos están llenando más jaulas. La sala quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia él. Algunos llenos de odio, otros de culpa. Atacaron Epsilon Gate porque era débil, continuó Khan, su tono frío y medido. Luego, atacarán otro objetivo fácil. No solo nos están matando, nos están enseñando el miedo. Y cada vez que dudan, les demuestran que tienen razón. Los labios de Arendt se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Y qué propone usted, capitán? ¿Otra carga imprudente con mineros y contrabandistas a medio entrenar? ¿Otra misión suicida? Khan se acercó, sus ojos clavados en los de ella. Propongo que luchemos. No mañana. No después de otro debate. Ahora. Ustedes se sientan aquí en torres preocupándose por la política. Allá fuera, los hombres mueren y los niños gritan. Dígame, canciller, ¿cuántas jaulas se necesitan antes de que actúe? Ella se erizó, pero no respondió. Horas después, en el oscuro hangar de la Iron Fang, Khan reunió a sus hombres. La noticia de Epsilon Gate se había extendido, llevada por susurros y transmisiones de contrabando. Los rostros ante él eran sombríos, los ojos ensombrecidos por el dolor y la rabia. Han atacado de nuevo, dijo Khan, con voz firme. Cientos de muertos, niños capturados. El consejo se demorará como siempre. Contarán números, discutirán sobre fronteras, y mientras ellos malgastan su aliento, el dominio seguirá llenando jaulas. Miró a cada hombre a los ojos, dejando que el silencio ardiera. No esperamos, ni órdenes, ni aprobación. Contraatacamos en nuestros términos. Les mostramos que no hay rincón del espacio donde puedan esconderse de nosotros. El hangar estalló en un rugido. Los mineros, contrabandistas, desertores, todos ellos gritaron al unísono, una marea de furia que sacudió las paredes de acero. No eran un ejército a los ojos del Consejo. Eran algo más peligroso. Hombres sin nada que perder. Su objetivo era audaz, imprudente, incluso para los estándares de Khan. Un convoy de suministros del dominio con destino al corazón de su esfuerzo de guerra. La inteligencia obtenida de contrabandistas pintaba un cuadro claro. Cientos de transportes llevando alimentos, armas y combustible para las flotas que acechaban el espacio humano. Golpear eso y el dominio lo sentiría con fuerza. La Iron Fang lideró la carga. La flota, ahora creciendo con voluntarios de todos los rincones de las colonias, se deslizó en el salto espacial y cayó sobre el convoy como lobos sobre una bestia herida. El vacío se iluminó en el caos. Las naves humanas se abalanzaron sobre los transportes, destrozándolos con torpedos y cañones recuperados. Las explosiones florecieron en la oscuridad mientras las escoltas alienígenas se apresuraban a responder. Los cazas pululaban, el plasma surcando la negrura, pero los humanos avanzaron con determinación suicida. La voz de Khan tronó por los comunicadores. Sin piedad. Cada caja que quemamos es otra jaula que rompemos. Cada nave que hundimos es otro niño que nunca robarán. La flota luchó como demonios.
Contrabandistas que una vez huyeron del conflicto ahora embestían corbetas alienígenas de frente. Mineros convirtieron sus taladros en armas improvisadas, abriéndose paso en los cascos enemigos. Incluso las naves inutilizadas se lanzaron a la lucha, detonando en explosiones desesperadas que arrastraban a las naves alienígenas al abismo. Fue una masacre. Y por una vez, no era la humanidad la que la recibía. Cuando la batalla terminó, el convoy no era más que restos. Las llamas parpadeaban en el vacío. Los suministros alienígenas reducidos a polvo. La humanidad había asestado un golpe, uno que el dominio no ignoraría. Pero la victoria tuvo un costo. La Iron Fang se alejó cojeando con la mitad de sus sistemas fritos, el casco chamuscado y los pasillos llenos de heridos. Khan caminó a través de la carnicería, pasando por encima de cuerpos, escuchando los gemidos de hombres que nunca volverían a caminar. No se inmutó. No lloró. Grabó cada rostro en su memoria. Combustible para el fuego que llevaba. Dax lo alcanzó, la sangre manchando su brazo. Un buen golpe, capitán. Pero el dominio no se quedará de brazos cruzados. Contraatacarán más fuerte. Lo sabes, ¿verdad? Los ojos de Khan eran duros como el acero. Bien. Que vengan. Cuanto más nos lancen, más verá el Consejo la verdad. No pueden esconderse detrás de sus muros para siempre. Dax frunció el ceño. Y cuando el Consejo finalmente decida que eres más peligroso que el dominio. Khan no dudó. Entonces aprenderán la misma lección que los alienígenas están aprendiendo. No nos enjaulas. No nos encadenas. No nos dices cuándo luchar. Eso lo decidimos nosotros mismos. De vuelta en la Tierra, el Consejo estalló en furia. Esto es traición, escupió Arendt, golpeando las manos sobre la mesa. Khan ha desafiado cada orden, puesto en peligro cada negociación. Destrozará a esta especie. El almirante Venner intentó calmar la sala, pero los políticos estaban alborotados. Algunos exigían el arresto de Khan. Otros exigían que su flota fuera confiscada. Sin embargo, nadie se atrevía a hablar demasiado alto fuera de la cámara. Habían visto las transmisiones, oído las voces de mineros y contrabandistas convertidos en guerreros, todos jurando lealtad no a la tierra, no al Consejo, sino a Khan. La gente había elegido a su héroe, y el Consejo sabía que estaban perdiendo el control. El dominio no esperó. 3 semanas después del asalto al convoy, las flotas alienígenas atacaron 2 colonias más, Hitters Rich y Belon Prime. Los ataques fueron brutales, metódicos, ciudades quemadas, poblaciones esclavizadas, y una vez más, jaulas llenas de niños. La respuesta del Consejo fue previsiblemente tímida. Reorganizaron flotas, emitieron advertencias y debatieron estrategias defensivas. Pero los hombres de Khan no estaban esperando. La Iron Fang se lanzó de nuevo, esta vez sin pretensiones, sin excusas. El Consejo los llamó renegados, forajidos, criminales. Las colonias los llamaron salvadores. En la quietud entre batallas, Khan estaba solo en la cubierta de observación, mirando las estrellas. Su reflejo le devolvía la mirada, con los ojos vacíos pero ardiendo de fuego. Recordó al niño, Eli, la forma en que su pequeña mano había temblado al tocar la manga de Khan. La forma en que su voz se había quebrado al preguntar si estarían a salvo. Ese recuerdo era más pesado que cualquier arma. Dax entró en silencio, apoyándose en la barandilla. Sabes, capitán, están diciendo tu nombre en la tierra como si fuera una oración, como si fueras una especie de salvador. Khan no lo miró. No soy un salvador. Intenta decirles eso. La voz de Khan se volvió baja y sombría. No estoy aquí para salvarlos. Estoy aquí para enseñarles lo que significa luchar. En el momento en que empiecen a pensar que soy un salvador, esperarán a que yo lo arregle todo. Y cuando yo no esté, volverán a caer en las cadenas. Dax lo estudió por un momento, luego sonrió amargamente. Así que prefieres ser temido que amado. Khan finalmente se giró, sus ojos como fuego en la oscuridad. Prefiero ser recordado. Para cuando la Iron Fang se preparó para su próxima misión, la elección estaba clara.
Khan ya no luchaba con el consejo. Luchaba contra ellos y contra el dominio. Unos buscaban enjaular niños. Los otros buscaban enjaular hombres. Khan juró que ninguno de los dos tendría éxito. Y mientras la flota se adentraba en la oscuridad, preparándose para atacar de nuevo, los susurros se extendieron por las colonias. La manada de hierro no espera órdenes. La manada de hierro no pide permiso. La manada de hierro lucha por la humanidad, no por los gobiernos. El dominio había despertado algo que nunca podrían enjaular. Y Khan era su corazón. El forajido nació en el momento en que el nombre de Khan salió de la cámara del consejo como una maldición en lugar de una oración. Durante semanas, los políticos en Ginebra habían discutido con voces pulcras sobre contención y supervisión. Pero cuando llegaron los informes de la incursión no autorizada de Khan al convoy, seguida de sus ataques de represalia en Hitters Ridge y Belón Prime, la decisión se cristalizó. El capitán Rylan Khan, una vez héroe, ahora era tildado de traidor. La transmisión se emitió por todos los canales humanos. La propia canciller Arendt la pronunció. Su voz afilada cortando cada hogar, cada colonia. Rylan Khan ha actuado en contra de los mejores intereses de la humanidad. Ha puesto en peligro las negociaciones, ha escalado las hostilidades y ha desafiado el mando legítimo. Con efecto inmediato, él y su llamada manada de hierro son declarados enemigos del gobierno de la Tierra. Cualquiera que los ayude compartirá su destino. Se suponía que debía cortar su influencia, aislarlo. En cambio, hizo lo contrario. En Marte, los mineros tallaron el símbolo de Khan, una cabeza de lobo dentada, en la roca fuera de sus estaciones. En Titán, los contrabandistas pintaron su nombre en sus cascos con letras toscas y desafiantes. En la propia Tierra, las protestas llenaron las calles. Banderas ondeando con lemas que el Consejo no podía controlar. Khan lucha por nosotros. Las jaulas no prevalecerán. Hombres desertaron de las flotas oficiales en masa, escabulléndose al amparo de la noche para unirse al llamado de la Iron Fang. Incluso familias sin nada que dar enviaron lo que pudieron. Combustible, suministros, armas robadas de almacenes. Por cada maldición que el Consejo escupía, las colonias respondían con lealtad. Khan se había convertido en algo más grande que un capitán. Se había convertido en una bandera. En la sala de guerra de la Iron Fang, la noticia crepitó por los comunicadores. La voz cortante de la canciller Arendt, goteando veneno mientras lo declaraba forajido. Dax sonrió amargamente, lanzando una tableta de datos sobre la mesa. Bueno, capitán, felicidades. Eres oficialmente un traidor. Los hombres alrededor de la mesa rieron sombríamente. Algunos escupieron en el suelo con asco ante las palabras del consejo. Otros murmuraron maldiciones por lo bajo. Khan estaba de pie a la cabeza de la mesa, en silencio. No rió. No maldijo. Su rostro estaba tallado en piedra. Finalmente lo dijeron en voz alta, murmuró. Joran, inquieto como siempre, se inclinó hacia adelante. ¿Y ahora qué? No podemos seguir fingiendo que somos parte de su guerra. Lo han dejado claro. No nos quieren. No quieren luchar. Dax gruñó. Esa es la verdad. Prefieren negociar con monstruos que ensuciarse las manos. La mirada de Khan recorrió la sala, encontrando los ojos de cada hombre. Su voz sonó baja, firme, peligrosa. No estamos aquí para ser queridos. Estamos aquí para asegurarnos de que cada jaula sea rota. Si eso nos convierte en traidores a sus ojos, que así sea. Pero a los ojos de cada hombre, mujer y niño que hemos salvado, somos los únicos que se levantaron. La sala se llenó con un murmullo de acuerdo, asentimientos sombríos y puños apretados. Las colonias no esperaron permiso. En cuestión de semanas, delegados de Marte, Titán y una docena de estaciones fronterizas enviaron emisarios a la Iron Fang. No eran diplomáticos. Eran mineros con polvo aún en el pelo, contrabandistas apestando a combustible, granjeros con tierra bajo las uñas. Se reunieron en la bahía del hangar, de pie ante Khan como hombres ante un jefe. Sus palabras fueron simples, crudas. Tú luchas por nosotros, dijo un capataz marciano, su voz espesa de determinación.
El consejo no. Desde este día, te seguimos a ti. Uno por uno juraron su lealtad no a la tierra, no a los gobiernos o consejos, sino a Khan. Cuando el último hombre habló, el hangar estalló en vítores. Los hombres golpearon sus rifles contra la cubierta, sus voces elevándose al unísono: Khan, Khan, Khan. Por un momento, las paredes de acero temblaron con el sonido. Dax se acercó, murmurando por lo bajo: Cuidado, capitán. Suena como si te estuvieran coronando rey. Khan no sonrió, su mandíbula se tensó, sus ojos ardiendo con un fuego silencioso. No soy un rey. Soy un soldado. Pero la verdad lo presionaba como un peso. Lo quisiera o no, se había convertido en el rostro de algo mucho más grande que él mismo. El dominio, por supuesto, lo vio todo. Los informes de inteligencia alienígena pintaban un cuadro claro. La humanidad se estaba fracturando. Una facción bajo el Consejo, cautelosa y débil, otra bajo Khan, imprudente y peligrosa. En la cámara de guerra del alto mando del dominio, voces insectoides chasqueaban y siseaban. Se destrozan a sí mismos, se burló uno. Los humanos están divididos. Debemos atacar ahora. Otro, más cauteloso, replicó: Ataca al Consejo y el traidor se fortalece. Ataca al traidor y el Consejo podría unirse. ¿Qué amenaza es mayor? La respuesta quedó suspendida en el silencio. Khan, no por su flota, no por sus armas, sino porque había convertido la furia en un arma más afilada que el acero. El siguiente ataque lo demostró. La flota de Khan había estado patrullando el borde de la frontera cuando el dominio atacó una de las colonias recién leales. Cateras, un puesto minero en una roca estéril. Las naves alienígenas descendieron sin previo aviso, sus tropas inundando los túneles, arrastrando a los mineros encadenados. La flota del Consejo no se movió. Las órdenes eran mantener la posición hasta un análisis más profundo. Pero Khan se movió. La Iron Fang y sus lobos salieron del salto espacial sobre Cateras. Como ángeles de la ira. Motores gritando, cañones disparando. Se sumergieron en la formación del dominio con furia imprudente. La batalla fue salvaje. Las naves alienígenas lo superaban en número 2-1. Pero los humanos lucharon como bestias acorraladas. La voz de Khan tronó por los comunicadores, guiando cada ataque, cada maniobra. Mantengan las líneas cerradas. No dejen que nos quiebren. Cada segundo que aguantamos es otra jaula abierta. La propia Iron Fang embistió un crucero enemigo, sus cañones destrozando su casco a quemarropa. Khan permaneció impávido en el puente, con los ojos ardiendo mientras su nave se sacudía con la furia de la batalla. En el suelo, los mineros lucharon codo a codo con los marines de Khan, los rifles disparando en los túneles llenos de polvo. Las cadenas se rompieron, las jaulas se abrieron, y una vez más, los niños fueron sacados de la oscuridad a la luz. Cuando la batalla terminó, el dominio fue repelido, sus muertos cubriendo la roca estéril. Pero Khan sabía que no era una victoria. Era una escalada. Cada vez que atacaba, los alienígenas responderían con más fuerza. Cada niño que liberaba, cada jaula que rompía, pintaba un objetivo más grande en su espalda. Y aún así, no podía parar. Esa noche, mientras la flota se reagrupaba, Khan se sentó solo en sus aposentos, el rugido de la celebración amortiguado por las paredes de acero. Se miró las manos, llenas de cicatrices y ensangrentadas, y sintió el peso de todo oprimiéndolo. Nunca había querido ser esto. Nunca había querido ser un símbolo, un líder, una leyenda. Solo había querido justicia. Pero la justicia se había convertido en guerra, y la guerra lo había convertido en algo completamente diferente. La puerta se abrió con un silbido. Dax entró, llevando una botella de licor de contrabando y 2 vasos. Los dejó sin decir una palabra y sirvió. «Estás cavilando de nuevo», dijo Dax, deslizando un vaso por la mesa. Khan no respondió al principio. Finalmente, murmuró: «Me están llamando líder. Algunos incluso susurran la palabra Salvador». Dax tomó un largo trago. «¿Y lo odias?» «No soy un salvador», gruñó Khan. «Soy un soldado».
Los soldados luchan. Sangran. No lideran revoluciones. Dax sonrió amargamente. Díselo a las colonias. Para ellos, eres el único hombre que se levantó cuando todos los demás se inclinaron. Puedes odiar el título todo lo que quieras, pero no puedes quitártelo de encima. Eres de ellos ahora, Khan, te guste o no. El silencio se extendió entre ellos, pesado como una piedra. Finalmente, Khan levantó su vaso, su voz baja. Si debo liderar, entonces los llevaré al fuego. Mejor eso que las cadenas. Para cuando amaneció sobre la flota, la decisión estaba tomada. El consejo había tildado a Khan de forajido. Las colonias lo habían coronado su líder, y el propio Khan, aunque reacio, aceptó el papel que se le había impuesto. No como un rey, no como un salvador, sino como el martillo que rompería cada jaula que el dominio construyera. Y en lo profundo del espacio alienígena, los señores de la guerra del dominio afilaron sus garras, preparando su flota más grande hasta la fecha. El ajuste de cuentas se acercaba y Khan estaría en el centro de todo, ya fuera como el forajido de la humanidad o su única esperanza. La tormenta que Khan había estado esperando finalmente estalló. Comenzó con exploradores, fragmentos de transmisiones alienígenas interceptadas, susurros de contrabandistas que se habían acercado demasiado al territorio del dominio. Todo pintaba el mismo cuadro. La flota más grande que la humanidad había enfrentado se estaba moviendo. Una marea de acero y fuego barriendo hacia el corazón del espacio humano. No una incursión, no un ataque, un exterminio. Miles de millones de vidas, cada colonia, cada nave, cada hombre y niño que llamaba hogar a la humanidad. El dominio pretendía borrarlos a todos. Khan estaba en la sala de guerra de la Iron Fang. El parpadeo del mapa estelar holográfico proyectaba sombras afiladas sobre su rostro lleno de cicatrices. Marcadores rojos se extendían como una enfermedad por el vacío, acercándose a la Tierra. A su alrededor, sus oficiales discutían. No podemos enfrentarlos de frente, dijo Joran, su joven rostro pálido. Nos aplastarán. Estaremos arrojando cuerpos a una tormenta de fuego. Dax golpeó la mesa con el puño, chispas de rabia brillando en sus ojos. ¿Y qué, chico? ¿Quieres que corramos, que nos escondamos, dejar que quemen a nuestra gente viva mientras esperamos que el consejo escriba otro discurso? Joran tragó saliva, pero no respondió. Khan levantó una mano, silenciándolos a ambos. Su voz era firme, tranquila, pero debajo corría una corriente de fuego. Vienen a por todo lo que somos. Si retrocedemos, no quedará nada que salvar. No se trata de probabilidades. No se trata de supervivencia. Se trata de hacerlos sangrar tanto que nunca olviden quiénes somos. Se inclinó sobre la mesa, sus ojos recorriendo a cada hombre en la sala. Luchamos, no por la tierra, no por el consejo, por los niños, por cada alma que pensaron que podían enjaular. Haremos nuestra resistencia aquí, y la haremos tan fuerte que la galaxia la oirá. Siguió un silencio, pesado y eléctrico. Luego, uno por uno, los hombres asintieron. No porque creyeran que ganarían, sino porque las palabras de Khan habían borrado la palabra derrota de su vocabulario. La flota se reunió sobre Titán, una armada de forajidos, mineros, contrabandistas, desertores y granjeros convertidos en guerreros. Naves parchadas con chatarra. Cañones soldados a cargueros, cazas construidos con piezas robadas de las líneas de montaje. No era una armada. Era la humanidad. Las transmisiones se extendieron por cada colonia, cada asentamiento, cada rincón de la tierra. Khan estaba de pie ante la cámara, con armadura e inflexible, su voz llegando a miles de millones de hogares. El dominio viene con fuego y cadenas. Creen que nos arrodillaremos. Creen que nos quebraremos. Pero escúchenme ahora. No somos su ganado. No somos su propiedad. Somos la humanidad. Y hoy luchamos no como soldados, sino como padres, hermanos e hijos. Cada hombre que caiga se llevará a 10 de ellos consigo. Cada nave que arda grabará su nombre en sus pesadillas. Querían guerra. Ahora les daremos el infierno. El mensaje terminó, y a través de las estrellas, los hombres afilaron sus cuchillos,
besaron a sus hijos adiós y juraron que nunca se inclinarían. El dominio llegó como una tormenta de acero negro. Su flota borró las estrellas, los portaaviones derramando enjambres de casas, los destructores cortando el vacío con lanzas verdes de plasma. En su centro se cernía un behemoth, un acorazado del tamaño de una ciudad, erizado de cañones lo suficientemente potentes como para desgarrar continentes. En la Iron Fang, las alarmas sonaron. Khan estaba en el puente, sus manos aferradas a la barandilla, los ojos fijos en el leviatán que tenía delante. «Esto es», murmuró. «Su martillo, nuestro yunque». Levantó la voz. Un rugido que cortó el caos. Todas las naves, formación de manada de lobos. Muerdan, desaparezcan, muerdan de nuevo. No les den una pelea directa. Hagan que se atraganten con nosotros. La flota aulló hacia adelante. El primer choque fue furia hecha carne. Las naves humanas se lanzaron a las formaciones alienígenas, los torpedos surcando la oscuridad. Los contrabandistas dejaron caer minas en enjambres de casas, destrozándolos en ráfagas de llamas. Los mineros pilotaron sus cargueros como arietes, embistiendo corbetas alienígenas, detonando en bolas de fuego que arrastraban a los enemigos con ellos. Los alienígenas respondieron con una precisión brutal. Rayos de plasma atravesaron los cascos humanos, abriéndolos como fruta. Alas enteras desaparecieron en una luz abrasadora. Sus gritos resonando por los comunicadores antes de que el silencio los reclamara. El vacío se llenó de restos. Un cementerio floreciendo en tiempo real. La voz de Khan estaba en todas partes. Calma, imponente, implacable. Mantengan la línea. Golpéenlos en los flancos. Recuerden a los niños. Cada palabra empujaba a los hombres más profundamente en la lucha, incluso mientras sangraban. Las horas se arrastraron como años. La flota humana se estaba quebrando. Nave tras nave destrozada, pero se negaron a detenerse. Cada hombre que moría gritaba el nombre de Khan como su último grito de batalla. Cada resto que flotaba en el vacío se convirtió en un monumento al desafío. Y aún así el acorazado se mantenía intacto, sus cañones abriendo agujeros en las líneas humanas. La voz de Joran se quebró por los comunicadores. «Capitán, no podemos seguir así. Esa cosa nos está destrozando». Los ojos de Khan se entrecerraron, su voz baja y sombría. «Entonces le arrancaremos el corazón». Dax lo miró fijamente, la comprensión amaneciendo. «No hablarás en serio». «Lo digo», gruñó Khan. «Rompemos a la bestia o nos rompe a nosotros». El plan era una locura. La Iron Fang se sumergiría directamente en las fauces del acorazado, pasando sus cañones, hasta el vientre del propio monstruo. Ninguna nave humana se había acercado lo suficiente como para tocar uno. La mayoría nunca vivía lo suficiente para intentarlo. Pero Khan no era como la mayoría de los hombres. Timón ladró. Trace un rumbo directo a través de su fuego. Joran dudó, el sudor corriendo por su rostro. «Eso es un suicidio». La voz de Khan tronó. «Es la victoria». Y con eso, la Iron Fang se zambulló. El vacío se iluminó mientras los cañones del acorazado desataban el infierno. Rayos de plasma pasaron rozando, lo suficientemente cerca como para quemar el casco. Los cazas pululaban, martilleando sus escudos. La nave gritó, las alarmas aullando, los sistemas fallando. Los hombres se aferraron a sus puestos, con los rostros pálidos, los nudillos blancos, pero ninguno se quebró. No mientras Khan permaneciera impávido en el timón, su voz un rugido sobre el caos. «Adelante. No paren. Muerdan profundo». Atravesaron el enjambre, sumergiéndose en la sombra del acorazado. Sus cañones luchaban por apuntar hacia abajo, demasiado masivos para seguir algo tan pequeño. «Objetivo, su vientre», espetó Khan. «Disparen todo lo que tenemos». Torpedos y plasma rasgaron el casco del acorazado. Las explosiones destellaron en su vientre, los escudos parpadearon, la armadura se abolló. El monstruo gimió, su colosal estructura temblando bajo el asalto. Pero no era suficiente. «Los escudos aguantan», gritó Dax. «No podemos romperlo».
Los ojos de Khan ardían como el fuego. Entonces lo romperemos desde dentro. La decisión llegó en un instante. La Iron Fang embestiría. Khan se volvió hacia sus hombres, su voz tranquila pero firme. Lo golpeamos y seguimos golpeando hasta arrancarle el corazón. Algunos de nosotros no saldremos de aquí. Pero si no hacemos esto, nadie saldrá. El silencio se cernió. Entonces Dak sonrió, amargo y orgulloso. Una gran manera de irse, capitán. Las manos de Joran se apretaron en los controles. Solo de la orden. Los ojos de Khan recorrieron el puente, memorizando cada rostro. Luego asintió. Háganlo. La Iron Fang rugió hacia adelante, sus motores gritando, el casco al rojo vivo por el calor de su propulsión. Las alarmas sonaron, el metal gimió, pero nada la detuvo. El acorazado se cernía, su vientre desgarrado y chispeante, sus cañones disparando salvajemente. Demasiado lento, demasiado tarde. La Iron Fang se estrelló contra su casco como una lanza, desgarrando la armadura, abriéndose paso en las entrañas de la bestia. Las explosiones florecieron, el fuego recorriendo los pasillos, los cuerpos alienígenas arrojados al vacío. En el puente, los hombres gritaron, rezaron, rieron entre lágrimas mientras la nave se hacía pedazos. Khan se mantuvo erguido, impávido, su voz un rugido final. Por la humanidad. El acorazado convulsionó, su núcleo roto. Un sol explotando en la oscuridad. La onda de choque atravesó el campo de batalla, destrozando naves, dispersando casas, silenciando el vacío con una luz cegadora. Cuando el fuego se desvaneció, el acorazado ya no estaba. Y tampoco la Iron Fang. La batalla terminó en silencio. El dominio, aturdido por la pérdida de su leviatán, se retiró en caos. La maltrecha flota de la humanidad, mutilada y sangrando, flotaba entre los restos. Miles habían muerto, pero miles de millones vivían. Y en cada nave superviviente, en cada colonia rota, un nombre era susurrado como una oración y una maldición. Khan, el forajido que se convirtió en bandera. El soldado que se convirtió en leyenda. El hombre que enseñó a la galaxia una verdad tallada en sangre y fuego. No en jaulas a los hijos de la humanidad.